Libro de Primera de Corintios. Hoy vamos a estar viendo capítulo 5 o una sección del capítulo 5 de Primera de Corintios. Anteriormente, Pablo ya ha abarcado la primera parte de esta carta, que es del versículo 1 hasta, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, en donde ha abarcado un tema, una problemática que había en la iglesia por grupos que habían y conflicto, que estaban en división por cosas no esenciales, cosas meramente personales, de perspectiva y de razonamientos humanos, no porque el Evangelio, la Escritura los pusiera en contradicción, sino que más bien ellos mismos, los seguidores de Apolos, de Pablo, etcétera, los diferentes grupos que habían, estaban discutiendo entre sí sobre quién era mejor, quién tenía mayor influencia sobre la comunidad, a quién deberían de seguir, cuál era la mejor manera para enseñar la escritura, etcétera, o sea, cosas completamente secundarias. Entonces Pablo ya ha abarcado este problema, los ha exhortado fuertemente acerca de la importancia que la iglesia tiene de enfocarse en lo que verdaderamente es esencial, que es en la predicación de la palabra de Dios y principalmente en compartir el evangelio de salvación con todos los demás del pueblo, con todas las demás personas. Entonces los ubicó, cuál era su posición, cuál era su función, ¿verdad? Como colaboradores de Cristo. Ellos simplemente son instrumentos por los cuales Dios ha enviado a estas ciudades para compartir el evangelio, pero nada más. Ellos no son más que la iglesia, son simplemente miembros del cuerpo de Cristo que tienen una función diferente, un grado mayor de responsabilidad y un grado mayor de demanda por parte del Señor, pero nada más. Y concluyó en el capítulo 4 diciéndoles: mas algunos están, en versículo 18, mas algunos están envanecidos, o sea, orgullosos, están cegados, como si yo nunca hubiese ido a vosotros, porque estaban difamando a Pablo, estaban buscando a ver cómo manchar su testimonio, manchar su ministerio. Pablo les dice: ustedes están como si yo nunca hubiese ido a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es importante esta sección porque el reino de Dios precisamente no es solamente acerca de la predicación, no es precisamente solo acerca de hablar, sino que hay que demostrar. Y la demostración se hace a través de nuestra vida testimonial. Bienvenido, mi hermano, gusto tenerlo. Entonces, Pablo les está diciendo: ustedes andan ahí como difamando y hablando y diciendo como si yo nunca fuera a ir donde ustedes y los vaya a ir a confrontar. Pero yo quiero ir y ver si verdaderamente lo que ustedes están enseñando y predicando, ustedes lo están viviendo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En cuál poder? No en que si sana o si tiene los dones del Espíritu, no. En el poder que el Evangelio y que la palabra de Dios ha provocado en la persona. Muchos podemos decir: somos cristianos, sí, pero el reino de Dios no es de palabras, sino que hay que demostrar que verdaderamente la palabra de Dios ha calado en nuestra vida y podemos reflejar el poder de la transformación de lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona. Entonces Pablo por eso le está diciendo: si Dios quiere, voy a ir donde ustedes. Si quiero ver no las palabras, sino el poder de Dios en ustedes. Y concluye el versículo 21 diciéndoles: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, quieren que verdaderamente vaya y confronte y nos sentemos a una mesa a discutir acerca de la escritura, o simplemente ustedes le bajan el tono, vienen a la escritura
y entonces podemos conversar acerca de lo que verdaderamente nos une. Ahora, en el capítulo 5 viene una confrontación también al liderazgo de la iglesia y a la iglesia en general. Pero vamos a orar para iniciar con esta sección en capítulo 5. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, y ser instruidos por ella. Padre, por favor, danos la sabiduría, el entendimiento. Danos, Señor, por favor, de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu para poder compartir tu palabra conforme a tu sabiduría, Señor, no conforme a nuestros criterios. Te damos a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria, toda la honra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, mientras los líderes de la iglesia de Corinto y algunos otros de la iglesia están afanados y concentrados en cosas que no son esenciales para el cristianismo, el pecado está haciendo estragos dentro de la iglesia. Veamos versículo 1 en capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado porque fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así a mera instancia parecen muy duras las palabras de Pablo, pero comprendamos de que Pablo no está hablando acerca del pecado ocasional. Él no está hablando acerca de un no creyente. Está hablando de alguien dentro de la iglesia que está cometiendo abiertamente y está practicando abiertamente su pecado, sin mínima intención de arrepentimiento. Y la iglesia no ha hecho nada, ni el liderazgo ha hecho nada al respecto. Están envanecidos, están orgullosos, porque están ocupando sus cosas, sus mentes en otras cosas que no son esenciales. Y están permitiendo que el pecado entre a la iglesia. No que no vayan a pecar, porque seguimos siendo personas de carne y hueso, seguimos en este mundo, y pues no estamos exentos del pecado. Pero una cosa es el pecado ocasional y otra cosa es lo que estamos viendo acá, que es la práctica del pecado, sin intención de arrepentimiento. A tal punto que parece que la persona o esta pareja está súper cómoda dentro de la iglesia. Está viviendo abiertamente súper cómoda, sin haber sido confrontada. Entonces, por eso Pablo acá confronta primeramente el liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo es el encargado y el responsable de cuidar a la grey de Dios. El liderazgo es el encargado de cuidar el redil, de cuidar la casa del Señor. Tiene que asegurarse, tiene que cuidarle. Parte del cuidado es alimentarlos bien con toda la escritura. Parte también de cuidarlos es velar por la salud espiritual de la iglesia. Y parte también de cuidar esta salud espiritual es la disciplina dentro de la iglesia. Pero no la disciplina de juicio y condenación y que usted está mal y no buscando la destrucción de la persona, sino más bien como lo hizo el Señor, confrontando con la gracia, en amor, pero a través de la verdad, o sea, a través de la escritura, de la palabra de Dios. Es la manera en la que la iglesia debería confrontar el pecado entre los hermanos, viniendo con la verdad, pero aplicándolo y sazonándola con gracia y con amor. Pero aquí vemos que no ha habido nada de esto. Y el mensaje que entonces se le está dando a la iglesia es que pueden estar abiertamente en la práctica del pecado y no pasa nada. El mensaje que se le está dando a los creyentes es que esta pareja está viviendo en pecado abiertamente, no tiene intención de arrepentimiento, entonces quiere decir que probablemente está bien.
andan en unión libre, andan en pecado abiertamente, cometiendo adulterio, fornicación, entonces quiere decir que probablemente está bien. Pero el punto, en el versículo 2, ahora, algo importante que tenemos que ver acá es que nos dice que ni aún entre los gentiles se nombra esto. O sea, ni siquiera con aquellos que no tienen una relación con Cristo se atreven a cometer tal acción. Y está sucediendo dentro de la iglesia con personas creyentes. Eso es lo grave. Ahora nos dice que este hombre tiene una relación ilícita con la mujer de su padre. No nos dice que es su madre, puede ser su madrastra, pero podríamos verlo como un incesto dentro de la iglesia. Qué loco. Porque cuando alguien viene a Cristo, verdaderamente su vida es transformada y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora recordemos que la cultura en esta ciudad de los Corintios era una cultura moralmente fuera así, desenfocada, inmoral. Pero ni aún entre ellos consideran cometer estos actos. Ahora, en versículo 2, Pablo les dice a la iglesia, al liderazgo, y vosotros estáis envanecidos, o sea, están orgullosos. ¿Pero orgullosos de qué? Orgullosos de tener a estas personas dentro de la iglesia resguardadas bajo el amor de Dios y la tolerancia. Pero no bajo el concepto real de lo que significa el amor de Dios y la tolerancia dentro de la iglesia, sino bajo sus propios criterios. No, aquí los tenemos y sabemos que Dios va a hacer la obra en algún momento. Pero si estás viendo que abiertamente están practicando el pecado, ¿por qué no han hecho nada? Esto no es saludable ni para el individuo ni para la iglesia. Y lastimosamente, esto podemos aplicarlo a la iglesia actual, ¿saben? Porque en muchos lugares se alcahuetea la práctica del pecado. Sabemos que los hermanos y que ciertas personas están viviendo abiertamente en pecado y no se ha hecho nada al respecto. Una cosa es el no creyente, el cual tenemos que abrazar para revelar, para exponerlos a la verdad, con la fe y la esperanza de que el Señor haga una obra hermosa en ellos. Y otra cosa es con el creyente, el cual está viviendo el pecado y no se hace nada. Porque parte de lo que el Señor nos habla en su palabra es que debemos de ser amonestados, confrontados, exhortados unos a otros en lo que verdaderamente tenemos que ser confrontados a través de su palabra. Porque de lo contrario, esto va a dañar a la iglesia. La va a dañar. Ahora Pablo habla acerca de ustedes están envanecidos. ¿No debieres más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? A lo que Pablo está haciendo referencia es que en lugar de estar, sí, es que aquí los recibimos con todo el amor, esperando que el Señor haga algo, en lugar de eso, deberían de estar más bien con un quebranto en su corazón, con tristeza en su corazón por lo que está pasando con estos individuos, y orar por ellos y guiarlos hacia el arrepentimiento y mostrarles la verdad y animarlos a que vengan y entreguen su vida al Señor verdaderamente y a que se alejen del pecado. Pero ellos están más bien bajo la tolerancia y el amor de Dios, conceptos que este mundo ha distorsionado completamente.
Y la iglesia actualmente ha distorsionado completamente. Porque el amor de Dios disciplina. El amor de Dios confronta, exhorta, en gracia y con la verdad. Y el concepto de tolerancia es el respeto. Pero este mundo ha manipulado ambos conceptos para que la iglesia acepte su manera de vivir, su estilo de vida. Esto es lo que ha sucedido. Y sabe, dentro de la iglesia esto está sucediendo actualmente. La iglesia ha tomado también, de alguna manera, o los creyentes, el cristiano ha estado tomando también este falso concepto, este distorsionado concepto de la tolerancia. Porque la sociedad busca ser aprobada en su pecado. ¿Para qué? Para no ser confrontados, para sentirse incómodos y para poder vivir libremente. Esto es el no creyente. Ahora, dentro de la iglesia, lastimosamente, también hay creyentes, cristianos que han distorsionado esto y están viviendo libremente en la práctica de su pecado porque nadie los confronta con la verdad. Siempre en amor y en gracia. No es que venga usted con una vara de hierro a confrontarles si usted está en pecado y tiene que arrepentirse, porque esto es legalismo. Y por eso es la necesidad de predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así el pleito no es suyo. Si la persona que es confrontada tiene algún problema con lo que se está enseñando, usted puede lavarse las manos y decir, su problema no es conmigo, es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, yo creo que la situación es que entre usted y el Señor. Y eso nos quita una carga de encima. Pero es necesario predicar y enseñar todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios, porque ella es la que el Espíritu Santo usa para traer convicción y arrepentimiento en una persona. Es la que nos ayuda a direccionar nuestros pasos frente a nosotros. No un buen sermón, no es los mensajes motivacionales que más bien lo que hacen es aquietar la preocupación o la incomodidad de la persona para que siga viviendo en su pecado. Ay, no, es que yo creo que el Señor no me ha bendecido porque yo estoy viviendo en pecado. El Señor aún así te bendice. Él dice en su palabra, en Eclesiastés, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. Eso no marca una diferencia de la manera en la que el Señor nos bendice o no. Pero sí marca una diferencia en la manera en la que estamos viviendo para Él. Porque Dios ha purificado su iglesia. El Señor ha muerto por cada persona y derramado su sangre para limpiarla, purificarla y para que ya no viva bajo condenación. Pero a veces el cristiano quiere vivir a puro placer bajo su propia condenación solo porque no cambia su estilo de vida. Y por eso es que en el púlpito, en el altar, tiene que predicarse la palabra de Dios. Porque ella está sazonada con gracia, con amor, con verdad. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, vemos por qué es importante predicar la palabra de Dios. El pecado que no es confrontado daña al individuo y a la iglesia. Eso es importante tenerlo en cuenta. La tolerancia, bajo el concepto de este mundo, dentro de la iglesia, lo que produce es comodidad al creyente que vive abiertamente en su pecado. Eso es lo que produce, comodidad. No anima a la persona al arrepentimiento,
sino que más bien aquieta su culpa, aquieta su preocupación y más bien nos llena de esperanza que probablemente el Señor le permita vivir así. Es que de igual soy pecador, y son excusas, son argumentos. Pero veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, acerca del poder que tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Hasta lo profundo del alma y del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que quebranta y destruye cualquier argumento que la persona quiera crear para justificar su pecado. Pero cuando está delante de la palabra de Dios, ella va a penetrar hasta lo más profundo, dejando sin argumento al pecado. Va a quebrantar completamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos y cualquier intención del corazón. Las va a confrontar y las va a destruir. Y por eso es necesario que la iglesia esté expuesta a todo el consejo de Dios. No solo a las partes bonitas de que Dios te ama, Dios tiene un plan perfecto para ti, yo sé que el Señor te ama. Gloria a Dios por esto, pero necesitamos todo el consejo de Dios, y parte de eso es los versículos que estamos viendo que confrontan directamente la práctica del pecado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nuestra sociedad, los gobiernos, vemos que buscan la tolerancia bajo un concepto erróneo completamente. Pero la iglesia, la tolerancia que la iglesia debe practicar es lo que habla la palabra de Dios. Esta es la verdad, en gracia y en amor. Ahora, tiene la verdad que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ustedes. Que yo no puedo forzar a nadie a su arrepentimiento, ni nadie puede hacerlo. Solo el Señor puede guiar a la persona y traer una transformación en su manera de pensar y en su manera de vivir. Solo el Señor. Y lastimosamente, por falta de esto, es que muchos hoy han comenzado a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Han comenzado a convertir la luz en tinieblas, en oscuridad, y a traer a la oscuridad como si fuese la luz. Es que mis ojos fueron abiertos, porque la palabra de Dios se escribió para otra época, para otra cultura, fue escrita por hombres y múltiples argumentos. Y entonces también comienzan a llamar a lo amargo dulce, y lo dulce amargo. ¿Por qué? Porque les arde en su espíritu y en su alma el saber de que están en pecado, de que no están haciendo lo que Dios verdaderamente llama al creyente a hacer, que es vivir en santidad íntegramente. Entonces parece que este liderazgo y la iglesia de Corinto no están haciendo nada al respecto. Están dañando a los individuos, están dañando a la iglesia. Por eso Pablo les habla fuertemente. Versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Que Pablo está diciendo, no hace falta que yo esté allá. Es obvio. Esto no se puede dejar pasar. Así que, como si yo estuviese allá, yo ya di mi criterio respecto a esto. Versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ven, Pablo no dice en mi nombre, yo opino, yo creo. No, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengan, reunámonos en común acuerdo en lo que dice la Escritura, en lo que habla nuestro Señor y en su poder para confrontar este pecado entre creyentes. Y déjenlo. Hay dos maneras en las que las personas van a reaccionar cuando son confrontadas a través de la verdad. O reconocen, se arrepienten y entran en este proceso de restauración de la mano del Señor. O reconocen que están mal, pero les da igual y viven y continúan viviendo este estilo de vida a placer. Pero se van de la iglesia, tildan al pastor y a la iglesia de legalistas, de que esto no es amor de Dios, de que me lastimaron, de que... Por eso es importante someternos a lo que dice la palabra de Dios, no a las opiniones ni perspectivas morales de manera personal, sino lo que dice la palabra de Dios. Y estas son las dos maneras en las que las personas van a reaccionar. El que quiera continuar en su práctica de pecado probablemente va a salir de la iglesia. Y Pablo lo que dice es, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, déjelo ir. Si la persona quiere continuar en sus prácticas de pecado, déjenlo ir. Confróntenlo. Y si no quiere arrepentirse y ser restaurado, pues lo mejor para él, para ustedes y para la iglesia es que la persona salga de la congregación. Vean el argumento, no es que a la primera mejor váyase, sino que hay un argumento previo para que esto suceda. Pero con el propósito, la esperanza y la tarea de interceder por ellos, con el fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, con el fin de que en algún momento el Señor haga la obra en esta persona y se arrepienta. Esto, ¿sabe? Esto tiene buenos resultados, el consejo de Pablo, porque después de esto parece que sí fueron confrontados, fueron expulsados de la congregación, y en 2 Corintios, en capítulo 2, Pablo anima a la iglesia a que reciba de regreso a esta persona, porque ha sido restaurada. No mientras se congregaba, cuando él decidió alejarse de la iglesia, fue restaurada, fue confrontada por el Señor, el Padre hizo una obra en él y ahora está listo para regresar. Y Pablo anima a la iglesia para que le reciban y continúen su proceso de restauración. Eso es lo que el Señor nos habla a través de su Escritura. Y por eso es necesario usar la verdad de la palabra de Dios para confrontar estas cosas. Ahora, ¿qué estamos permitiendo en nuestros hogares? Porque, ¿sabe? Cada uno de nuestros hogares es como una pequeña iglesia en donde nos reunimos también a ser expuestos a la palabra de Dios, pero no, a veces dejamos de lado y asumimos de que hay que agarrar la Biblia literal, ¿verdad? Para confrontar al no creyente. Y usamos más bien como un chilillo la Biblia para arrearle a la persona. Pero en nuestro hogar debemos de dar testimonio también de cómo no solo hablar, como dijo Pablo en capítulo 4, sino mostrar el poder de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida y animar a nuestros hijos, a nuestros familiares, poner su mirada en el Señor. Y esto es algo que también podemos practicar en nuestra vida. Regresando al texto, entonces, esta es la esperanza de que esta persona se arrepienta.
y se arrepintió. Se arrepintió. Ahora, si esto no sucede en la iglesia, hay algunas maneras en las que la iglesia va a responder. Va a comenzar a ver con normalidad la práctica del pecado y por lo tanto van a sentir y van a abrazar a todo aquel hermano o hermana que decida que quiera vivir en pecado de diferentes maneras. Y la otra manera otra cosa que puede suceder es que la iglesia comience a entrar en este tipo de prácticas también, de inmoralidad sexual, sea adulterio, sea fornicación, sea la decisión de cómo quiera vivir su sexualidad, sus escogencias, etc. Y todo esto, hermanos, comienza a dañar completamente el testimonio de Cristo en la iglesia y el estilo de vida que el Señor nos ha llamado a vivir como creyentes. Estas son las consecuencias que se pueden dar en la iglesia de Corinto, pero actualmente las estamos viendo. Las estamos viendo. Versículo 6, Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia, o sea, no es bueno el orgullo que están teniendo ustedes. Es errado la manera en la que se están sintiendo orgullosos, inflados de sus pechos de jactarse de que aquí recibimos a todos para que vivan en la paz del Señor. Es malo, no es buena su jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a ver qué es lo que está diciéndonos Pablo acá. En el contexto bíblico, cuando habla acerca de la levadura, está refiriéndose al pecado. A ver, la levadura, cuando usted la mezcla en toda la masa, poco a poco va fermentando toda la masa. Un poquito de levadura es suficiente para que toda la masa, y usted comienza a ver cómo comienza a inflarse, ¿verdad? Para luego hornearlo. Lo que pasa con la levadura, viendo este concepto, es que un poco de pecado dentro de la iglesia va a contaminar toda la iglesia, poco a poco. Va a contaminar toda la vida del individuo, poco a poco. Si usted y yo nos permitimos la práctica del pecado en nuestras vidas, poco a poco esto va a ir creciendo, endureciendo nuestros corazones, silenciando el temor de Dios en nuestras vidas, permitiéndonos de que, pero un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero es nada más por hoy. Y esto va a comenzar a contaminar y va a comenzar a a endurecer nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro entendimiento respecto a la Escritura. Y entonces, ¿qué va a suceder? De un pronto a otro, dejamos la iglesia, comenzamos a vivir deliberadamente en la práctica del pecado, y por eso es que hoy muchas personas se alejan del camino del Señor, porque han permitido en su vida un poco de levadura, un poco de pecado, de práctica de pecado, y han perdido el temor a Dios. Por eso Pablo les insta que se limpien de toda vieja levadura, límpiense y renueven su vida, su entendimiento, sus pensamientos, para que toda su antigua vida quede atrás completamente. La antigua manera de vivir quede atrás completamente, para que seáis nueva masa, o sea, una vida nueva, sin levadura, o sea, sin pecado como sois. ¿Por qué? Porque vuestra Pascua, o sea, el sacrificio que pagó el precio en la cruz, es Cristo, y Él ya fue crucificado por nosotros, o sea, para limpiarnos, para purificarnos,
para que vivamos en santidad y en integridad para Él. Y es como debe de vivir la iglesia. Por eso finaliza el versículo 8 diciendo: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, o sea, con todo lo nuevo que viene apareciendo, porque no es necesario que la iglesia se adapte a las nuevas tendencias, sino que celebremos con panes sin levadura, puros, santificados, con la sinceridad y la verdad. Es el consejo de Pablo para la iglesia en esta situación de pecado. Hermanos, el Señor es nuestro ejemplo de cómo podemos confrontar el pecado. La mujer que fue sorprendida en adulterio en los evangelios es sorprendida y todos la traen delante del Señor para juzgarla, para condenarla. Y vienen con la verdad, porque es lo que dice la ley de Moisés. Pero vienen con la verdad, sin amor y sin gracia. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté listo para juzgar, juzgue. Y ninguno lo hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Ni yo te juzgo. Le dio la gracia. Pero luego la envió de regreso a casa y le dijo: vete, no peques más, no continúes en la práctica de tu pecado. Ella conocía la ley, aún así la transgredió. Y esa fue la diferencia entre todos aquellos fariseos con el Señor Jesucristo. Él confrontó con la verdad, haciéndole saber de que sí estaba mal, pero vino acompañado con compasión, con gracia y con amor, con el fin de que ella fuese restaurada y que su corazón fuese restaurado para seguirlo a Él. La mujer samaritana es otro ejemplo. El Señor poco a poco, mientras estaba en el pozo conversando con ella, la hizo entender y confesar su pecado, pero no para destruirla ni para avergonzarla, sino para que ella pudiese ver y confiar de que esta no era la vida a la que había sido llamada. Y el Señor la restauró, tocó su corazón con gracia, con verdad y con amor, y luego ella fue enviada. Y luego fue usada por el Señor como instrumento para que todos los demás en la ciudad vinieran a Jesús. Y así con cada uno de nosotros. El Señor ha usado su verdad para confrontarnos, para hacernos ver de que estamos mal en nuestros pecados, en nuestra maldad, pero no para destruirnos, sino para que seamos nacidos de nuevo, seamos renovados en Él y podamos comprender la necesidad que hay en nosotros de un Salvador, para restaurarnos con su amor y podamos vivir una nueva vida en Cristo. Por eso les digo, la gracia de Dios debe ir acompañada de amor y de verdad, porque la gracia sin amor y sin verdad es alcahuetería. Y eso te hace parte del problema. Pero es que viva como quiera. Bueno, te estás siendo parte del problema. Es que él o ella eligieron vivir de esta manera. Es que están viviendo una relación ilícita. Bueno, eres parte del problema si abrazas con gracia nada más y no traes la verdad. Eso no es tolerancia. Y eres partícipe, te vuelves testigo de su pecado. Ahora, la verdad sin gracia y sin amor es legalismo.
Porque la verdad simplemente es como estos fariseos que venían a juzgar, venían a destruir. Pero por eso es que la verdad tiene que ir acompañada con gracia y con amor. Y es la manera en la que el Señor nos ha enseñado a cómo poder abordar este tipo de problemas como en la iglesia de Corinto. No solamente en la iglesia, sino en nuestra casa y nuestra propia vida. Así que, hermanos, si el día de hoy o mañana ustedes se encuentran con hermanos o hermanas que están en la práctica abierta del pecado, hagan como el Señor. Muéstrenles cuál es la verdad. Pero vete, no peques más. Cambia tu vida, o sea, quita toda esta levadura de tu vida y venga y celebremos en el Señor. Pero si la persona insiste, lo mejor es apartarnos. No vaya a ser de que la levadura llegue a nuestra vida también y seamos contaminados con esto. Intercedamos y oremos por aquellos que han caído, pastores, líderes, hermanos en general que están lidiando con la práctica del pecado. Intercedamos por ellos, que el Señor sea quien haga una obra hermosa en cada quien. De nuestra parte, nuestro trabajo es continuar exponiendo la verdad de la palabra de Dios, porque es la única que puede penetrar hasta lo profundo del alma y lo que el Espíritu Santo va a usar para traer convicción de pecado y arrepentimiento. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos instruyes a través de ella en saber cómo abordar, cómo vivir, Señor, en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, Señor. Abrazando tu verdad, abrazando tu palabra, Señor, y sabiendo de que tú eres quien hace la obra en cada quien. Padre, gracias por la instrucción de tu palabra. Ayúdanos ahora con tu Espíritu a tener mayor claridad en cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Y guíanos, Señor, de verdad, en este día, en esta mañana, a saber cómo aplicar tu verdad acompañada de amor, de gracia y compasión. Pero sin tolerar, Señor, el pecado en nuestra vida. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.